La persona que más nos jode la vida es la enemiga interior o el enemigo interior. Que mi gran éxito en la vida y lo mejor que he hecho en mi vida es ser amiga. ¿Y te da miedo la soledad? No, la soledad no. Me da miedo la muerte, la vejez y la muerte, fundamentalmente porque la vida me encanta, pero la soledad, no, nada. Un 25% de la población mundial va a experimentar antes o después en su vida un trastorno mental. Lo que creemos como real tiene mucha fantasía y mucha imaginación. Nuestra propia memoria es una creación. Pelea por ti en una sociedad más igualitaria, porque estás peleando por ti. El feminismo es cosa de hombres también. Todos tenemos que aprender a convivir con nuestra maleta de oscuridad. Cada uno tiene una maleta de oscuridad, que son sus propios miedos y muchas veces incapacitantes de todo tipo, y tienes que aprender a convivir con ella. Todos mis libros son un intento de perderle el miedo a la muerte, y he ido aprendiendo. Siempre he odiado hablar por teléfono y ahora ya no hablo nada. Solamente lo hago todo por WhatsApp. Hay que intentar vivir en el presente, ¿no? Es el gran aprendizaje de la vida. El presente es lo único que hay y normalmente no lo vivimos. Rosa Montero, estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación y de que estés hoy en mi humilde morada. Muchas gracias. Aquí con un mono muy bonito con una lámpara. Te decía que es un mono que fascinó a Arzuaga, que algo sabe de simios. Sí, bueno, sí. Es muy bonito, tiene mucha gracia. Es una lamparita blanca y un mono blanco con una lámpara en la mano. Es que me encantan los monos. Sé que algo parecido te pasa a ti con las salamanquesas. Bueno, sí, a mí me gustan todos los animales, pero sí, las salamandras. Tengo aquí una tatuada, que fue mi primer tatuaje, hace 20 y tantos años. Y es que me gustan los lagartos en general porque son como dinosaurios pequeñitos o como dragones domésticos, ¿no? Entonces, pues, a partir de que me tatué esta, que además las salamandras, como sabes, son uno de los mitos de regeneración, ¿no? Uh-huh. Las culturas humanas están llenas de mitos de regeneración porque es lo que somos los seres humanos, ¿no? Unos bichos tenaces, ¿no? Esa tenacidad, esa capacidad de supervivencia es lo que nos ha dado este éxito brutal a la especie, ¿no? Y entonces, pues si tú echas, se supone en el mito, echas una salamandra al fuego, pues no solo no se quema, sino que es tan fría que apaga el fuego. Que a nadie se le ocurra echar una pobre salamandra al fuego, para por comprobarlo. favor. No. Pero bueno, pues total, que por eso me lo puse. Y a partir de ahí, pues todo Dios me empezó a regalar salamandras, así que tengo como 200 y pico en casa. Pero decorativas. Sí. Decorativas. No tienes un terrario con... No tengo un terrario, pero vivía antes en las afueras de Madrid y hace 14 años me mudé al centro otra vez. Entonces era un chalet adosado. Y me acuerdo que cuando lo estaba vendiendo, pues tenía salamandras residentes, pero de verdad entraban por el jardín, que tenía un jardincito pequeño. Y recuerdo que una vez estaba con una que quería comprar la casa, entonces se la estaba enseñando, bajamos las escaleras y dice, eso, porque claro, la tenía toda llena de sí, salamandras y había una de verdad en la pared ahí pegada, ¿no? Y dice, eso es de mentira, ¿verdad? Yo dije, por supuesto. No lo compró, me alegro, la imbécil, porque lo mismo la hubiera matado, ¿no? A mi pobre salamandrita. ¿Y cuántos tatuajes tienes? Pues bastantes. Tengo estos, otro en el cogote, este brazo todo hasta aquí arriba, también estrellas por aquí, uno en cada pierna, otro en la parte baja de la espalda. Ah, pues sí que estás bastante decorada. Sí, ¿y tú? Sí, tengo unos cuantos también. Aquí a la vista tengo un posible y un probable en las muñecas y tengo varios que ahora mismo están ocultos, pero también soy aficionado a la tinta. ¿Por qué empezaste tú? ¿Lo recuerdas? Pues sí, hombre, a mí siempre me habían gustado los tatuajes, siempre me habían gustado. Yo soy hippie, de la época hippie de verdad. De cuando éramos como 4, era el franquismo, ¿no? Cuando no era comercial, ¿no? No solo no era comercial, sino que además éramos 4 en el franquismo. Te puedo asegurar que así te podría dar el nombre y apellidos de los otros, ¿no? Y entonces también estaban de moda los tatuajes. Pero claro, yo que siempre he sido muy claustrofóbica, pues pensé que, aparte de que entonces no se quitaban, ahora se quitan con láser, pero creo que duele un montón de todas maneras, ¿no? Y queda como el fantasma del tatuaje, la sombra blanca. Pero bueno, el caso es que entonces me decía que me daba agobio pensar que podía estar toda la vida y arrepentirme, ¿no? Pero cuando ya iba acercándome, tenía 40 y tantos años, pues ya dijera, por mucho que viva ya no me voy a arrepentir, porque tampoco voy a vivir tanto, ¿no? Y empecé a tatuarme por eso. Sí, a mí me pasaba algo parecido a lo que comentas tú, de tener esa duda y al final decir, lo voy a hacer precisamente para confrontar
esa indecisión que me caracteriza, ¿no? Ese no, y a ver si me lo voy a hacer y luego me arrepiento. No, pues te lo haces y si te tienes que arrepentir, te arrepientes después. Era un poco esa idea. Bueno. Agradezco mucho que estés aquí, como te decía, Rosa, porque soy gran admirador de tu trabajo. Muchas gracias. Y soy gran admirador del de Pablo también. Ah, qué bonito. Sí, muchas gracias. ¿Tienes la sensación de que no se ha valorado mucho lo que ha hecho Pablo como entrevistador o que no se ha valorado lo suficiente? En su momento se valoró muchísimo. Lo que pasa es que el tiempo pasa y es implacable. Y todos estamos condenados a ese olvido. O sea que normal, eso es normal. Sí que es verdad que luego sobre alguna gente ha habido como más mitificación, entre otras cosas porque ha sido gente más conectada con el poder. Pues yo qué sé, Balbín, y la clave, pues es que fue un hombre que estaba siempre muy conectado con el poder. Entonces pues queda como el recuerdo ese, porque es un recuerdo de poder también, ¿no? Pero en Pablo, cuando empezó a hacer los autorretratos, las primeras entrevistas, que además no había 27 cadenas, sino que eran las las dos cadenas, ¿no? Los oficiales y tal, pues fue famosísimo. Eso fue antes de que estuviéramos enrollados nosotros, ¿no? De que fuéramos pareja, pero era famosísimo, era una estrella absoluta, ¿no? Y muy reconocido, muy, muy reconocido. Lo que pasa, insisto, es que todos estamos condenados al olvido. Claro, pero cuando hablo de entrevistadores, pues se menciona a Joaquín Soler Serrano, a Quintero, y todo el mundo sabe a quién te estás refiriendo. Pero con Pablo, hoy por hoy, cuesta más. Y yo con los autorretratos, recuerdo, he visto multitud de veces la entrevista que le hizo a Juan Benet, la que le hizo a Torrente Ballester, y como te digo, yo soy un gran seguidor suyo. Y me sorprende eso, como que no haya quedado esa misma huella, o lo parezca. Pues no sé, me dejas así, tendría que pensarlo, pero vamos, sí, a mí me parece, como sí que viví en su momento su fama, no tengo tanto esa sensación, pero sí, es verdad que luego, sí, no lo sé, no sé por qué. La verdad es que a mí me parece que fue un grandísimo entrevistador. Y cuando tú tienes que entrevistar a un gran entrevistador, ¿eso te hace sentir...? Primero, yo ya no entrevisto desde hace siglos. Lo sé. Afortunadamente. Lo sé, tendría que haber utilizado el pasado. Exacto, porque he hecho mucho, empecé muy joven y estoy harta, ¿no? Pero después, en mi experiencia, siempre es mucho más fácil entrevistar, y en la tuya, que llevas ya mucha experiencia también, para tu edad y tal, pues entrevistar a un entrevistador es mucho más fácil, porque siempre te pones en el lugar del otro, digamos que estás con los mismos códigos. Es muchísimo más fácil que una persona en general, ¿no? O sea, que una persona que puede estar más armada en su personaje. Pues en mi caso me impone más. Bueno, pero eso ya no es que sea más difícil la entrevista, eso ya es un rollo tuyo, eso es el enemigo interior, que es contra quien uno tiene que luchar. Principalmente, o sea, la persona que más nos jode la vida es la enemiga interior o el enemigo interior, eso está clarísimo, ese que te dice eres una impostora, no vales para esto, vas a hacer el ridículo, qué mal lo has hecho, tenías que haber contestado esto, ese personaje indeseable que nos habita, ¿no? Fastidiando. Bueno, pues ese es tu enemigo interior. ¿Y eso a ti no te pasaba? Claro. ¿No decías, esta persona se dedica a esto, entonces va a juzgar cómo pregunto, cómo observo, cómo...? No. Sí me pasaba, siempre me pasa. Te digo, si reconozco el enemigo interior es porque lo he tenido y lo tengo. Pero que no es verdad. Es decir, una por lo menos tiene que ser... aprender de lo vivido, ¿no? A mí me ha ayudado bastante a combatir contra ese enemigo interior, pues la repetición. Es decir, cuando esa chinche te dicen, qué horror, no vas a saber hacerlo, pues dices, he estado en esta situación un montón de veces y siempre ha salido más o menos bien. O sea, pues no pasa nada. Y si no sale bien, tampoco pasa tanto, ¿no? Entonces eso anima, te quiero decir, eso anima. Pero es curioso que a los entrevistadores, además, que esto yo creo que es una dificultad añadida, no les gusta mucho ser entrevistados. Bueno, ya tengo callo porque he sido entrevistadora, déjame que dé 50 y tantos años y llevo siendo entrevistada 45 años. O sea que ya te quiero decir que estoy acostumbrada, sí. ¿Y recuerdas quién te impuso más o qué entrevista pensaste, ojalá pudiese escaparme de esto? No.
lo primero es que se te van olvidando. ¿No se te olvidan a ti? Sí. Porque es que si no, no te cabe en el disco duro todo eso, ¿no? Porque una entrevista de estas largas te exige leer mucho, aprender mucho, concentrarte mucho en ese personaje, en fin. Luego lo tienes que echar de la cabeza. Así que se me olvida, pero bueno, siempre digo cuando me preguntan esto, que claro, me lo han preguntado y eso, pues siempre digo que no es ojalá no estuviera aquí. Eso no lo he dicho de ninguna entrevista. Lo que sí pasa es que algunas tienen problemas añadidos, ¿no? Entonces, pues siempre he dicho que la de Yasir Arafat fue una peste, que era un tiro terrible. O que la de también Khomeini, el ayatollah Khomeini, pues fue delirante, porque claro, fue en las afueras de París un poco antes de que volviera Khomeini a Irán. Y por entonces los progres pensaban que Khomeini era estupendo, en esa estúpida error, ¿no? En ese estúpido error de apreciación de que quien combate a un malo es bueno. No, quien combate a un malo puede ser peor, ¿no? Como en este caso se demostró, ¿no? Y entonces pues le tuve que entrevistar, bueno, por supuesto, aparte de que tuve que ponerme un pañuelo tapando las cejas, porque ni las cejas puedes enseñar, ¿no? Cualquier vello es pecado. Pues aparte de eso me dijeron que tenía que mantener la cabeza más baja que él. Y claro, eso era muy difícil porque era un anciano muy bajito que además estaba sentado en el suelo, con lo cual, sobre un cojín, estaba sentado en el suelo sobre un cojín, con lo cual es que tuve que hacer la entrevista casi tirada sobre la alfombra, ¿no? Así, en el suelo, o sea que eso también. Pero son circunstancias difíciles, digamos, pero por otro lado... Jamás he dicho yo no quiero estar aquí. ¿A ti te ha pasado decir eso, yo no quiero estar aquí? Ni en las más duras. Al contrario, a mí cuando un entrevistado incluso, que ha pasado, claro, miles de veces no, pero varias veces, cuando un entrevistado pierde los nervios, se ponía a perder los nervios o se ponía violento, agresivo o incluso te decía cosas insultantes y tal, yo es que tenía que hacer un esfuerzo para que no se me notara, para no sonreír, porque claro, eso era estupendo para mí, porque eso era romper su coraza y enseñar la carnecilla, la carnecilla blanda y real que tenía debajo, ¿no? O sea, para mí todo eso era estupendo, ¿no? Así que no sé, nunca ha habido la sensación de estar, de no estar ahí, de no querer estar ahí, no. Eso dices también, que un buen entrevistador, ¿no? Cuando se te encabrita el entrevistado, se enfada, que tienes que aprender a no tomártelo como algo personal. Claro. Esto es... Yo tenía una amiga que ha sido una de mis íntimas amigas, Carmen García Mayo, que era psiquiatra, psicoanalista, y muchas veces hablábamos de eso, de lo parecida que era una entrevista de personalidad con una sesión de psicoanálisis, ¿no? Entonces es lo mismo que cuando el psicoanalista no se para nada se cabrea ni se siente afectado cuando el paciente o la paciente le suelta un exabrupto, ¿no? Al contrario, intenta analizarlo, intenta colocar eso para dar un poco de luz sobre la persona a la que está tratando. Bueno, pues el entrevistador lo mismo, ¿no? Y como digo, incluso si se pone cabreado o cabreada y si pierde los nervios y pierde los papeles, pues mucho mejor, porque deja ver mucho más de sí mismo. O sea que yo nunca me he sentido... Tú sabes, ¿no? Cuando lees esas entrevistas en donde parece que el ego del periodista, ¿no? Que es... Y que además siempre yo desconfío mucho de estas entrevistas, porque claro, aquí no lo puedes engañar. Pero en una entrevista escrita pasa así de veces, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, que de repente con un descaro impresionante, pues el periodista lo que hace es mentir y poner respuestas que se le ocurrieron después, a lo mejor, pero que no las dijo en el momento, o pone preguntas que en realidad no las dijo, ¿no? O sea, que es que para quedar él o ella mejor, ¿no? Entonces eso es fatal y eso lo hace mucha gente en la prensa escrita. ¿Te ha pasado como entrevistada? Sí, evidentemente. Pero lo que más me ha pasado como entrevistada, que es alucinante, siempre digo cuando doy clases de periodismo y eso, digo que te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo hay que para hacer una buena entrevista y tal? Y siempre digo que lo esencial es verdadera curiosidad, ¿no? Curiosidad genuina de conocer al otro un poco más o a la otra, ¿no? Y que hay una regla de oro y es que nunca deberías hacer una sola pregunta cuya respuesta no te interese saber. Y esto parece una perogrullada, pero tú
sabrás que hay montones de periodistas que te preguntan cosas que es que no solamente no les interesa la respuesta, es que no te están escuchando. Tú contestas y ellos están en otra cosa, ¿no? Por eso a veces te vuelven a repreguntar lo mismo, porque no te han escuchado, ni siquiera. O sea, es una cosa, eso así, montones de veces. Sí, en una ocasión Dani Rovira me decía precisamente que le gustaba este tipo de entrevistas porque el entrevistador como que estaba muy atento a sus respuestas y a veces él te entregaba algo que consideraba jugoso o que él lo que estaba haciendo al final es darte algo para que tú, una miguita de pan para que tú sigas. Y decía que cuando hacía otras entrevistas, él daba una de esas respuestas que pretendían que hubiese un seguimiento, ir a algún sitio, y en cambio el entrevistador saltaba a otra pregunta que tenía. Ya, decía, sí, qué oportunidad hemos perdido. Totalmente, sí. Bueno, eso te puede pasar aún siendo el mejor entrevistador del mundo, ¿eh? O sea, no siempre, a veces lo pillas y a veces no lo pillas. O a veces realmente el entrevistado cree que vas a ir por ahí y luego resulta que a ti te interesa ir por otro lado. Pero vamos, o sea, no siempre, esto no es matemáticas, ¿no? No es una ciencia exacta, vamos. ¿Y recuerdas la primera que hiciste? Hola. Sí, claro. Cuando estaba en primero de periodismo pedí prácticas y me fui a la Información de Alicante, ¿no? Yo tenía 19 años. Entonces, pues nada, llegué allí y allí en la Información de Alicante te mandaban, entonces, pues ahora también, pero entonces era esencial, pues pagaban a informantes en el aeropuerto para que dijeran si venía alguien famoso, ¿no? Y entonces, pues te avisaban y tal. Y me dijeron, Ana, vete que viene un cantante ahí para el festival de Benidorm, no sé qué, era Julio Iglesias, que entonces era poquísimo conocido, o sea, estaba empezando también, ¿no? ¿En qué año? En el 70. En el 70. 1970. Entonces, pues me fui allí y nada, me fui a pie de avión y tal, y llegué a Julio Iglesias y le dije, bueno, pues nada, es que es mi primera entrevista. Y dijo, ¡ay, qué mona!, ¿no? Le pega. Totalmente, no, estuvo amabilísima, pero vamos, así, ¡ay, como una! Total, que nos sentamos y yo que sé, hablé con él 15 minutos y luego me fui esa fue no solo la primera entrevista, sino lo primero que hice, o sea, como en prensa. Y luego estuve horas porque no sabía escribir a máquina, ¿no? ¡Pam, pam! Con 2 dedos sacándola y tal. Bueno, en realidad hice una entrevista antes, con 8 años, que la tengo en ese libro que tienes ahí, El arte de la entrevista, la tengo al final. Fotocopiada y tal. Bueno, mi padre fue torero. Se retiró cuando yo tenía 5 años y entonces puso una fábrica de ladrillos y trabajaba, se iba a las 6 de la mañana, volvía por la noche lleno de... En fin, una cosa calamitosa. Y entonces yo, entre otras cosas, no iba al colegio desde los 5 a los 9 años porque estaba enferma de tuberculosis. Bueno, entonces... hacía cosas, yo que sé, escribía, leía. Y tengo un cuadernito, un cuaderno escolar que lo convertí en una revista que se llamaba, en la portada pone de todo un poco, y entonces tiene, yo que sé, cromos de animales, un test que copiaba de revistas, y tiene una entrevista que dice, entrevista al famoso torero Pascual Montero, dice arriba. Y era cuando tenía 8 años, porque claro, llego y dice, llegamos a casa, llegamos en plural, porque se supone que iba con un fotógrafo, lo digo, llegamos a casa del famoso torero Pascual Montero, nos abre su mujer, Amalia Gallo, que era mi madre, claro. ¿Ya hacías introducción como...? Sí, toda, está ahí, la puedes leer después. Entonces, y nos dice que no está, así que, digo, se titula entrevista al famoso torero Pascual Montero, en realidad es una entrevista a mi madre y luego de lo que hablamos es de mí, ¿no? Porque le digo, ¿y cuántos hijos tiene? Pues tengo 2, una hija de 8 años y un hijo de 12 o de 13 y tal. ¿Y qué quiere que sea su hija, no? O sea, y luego al final le digo, ¿y qué piensa? Y una última pregunta, ¿qué piensa de los periodistas? Y dice, pues lo siento, me va a perdonar. Y además yo me acuerdo que le hice la entrevista en la cocina a mi madre de verdad, ¿no? Y que yo le iba apuntando lo que me decía. Y me dice, pues me va a perdonar, pero me parece que son unas cotillas, no sé qué, no sé cuántos. Y no sé, y me enfurezca o no sé. Y digo, pues no sé cómo, digo, no me lo tomo a mal, pero nos vamos, el fotógrafo y yo, echando bombas. Es el final de la entrevista. Bueno, o sea que me encanta lo que es el imaginario de la gente, ¿no? Y el carácter y tal. O sea, que yo a los 8 años hiciera una entrevista me parece alucinante. Como me parece alucinante que también tengo, por esa edad más o menos, encontré una hoja de uno de los cuentos que escribía, que se llama
José Antonio y Merceditas en Los marcianos. Entonces es el cuento de dos niños, lo mismo, un hermano 5 años mayor y una niña de 8 años también, que de repente van andando por el campo y entonces se caen por un túnel y salen a un mundo muy raro, con un cielo verde, y empiezan a caminar por ahí, ven un cartel a lo lejos, llegan hasta el cartel, dan la vuelta y ponen Marte. Entonces es un cuento de ciencia ficción, ahí se queda porque perdí las siguientes hojas, no me quedó más que esa hoja. Y es un cuento de ciencia ficción escrito con 8 años y luego yo he escrito ciencia ficción de mayor. No me digas que no es alucinante. O sea, haces entrevistas, luego eres periodista y entrevistadora, escribes un cuento de ciencia ficción, luego escribes ciencia ficción de mayor, es alucinante. O sea, en el botón de lo que somos está todo nuestro ser posterior, ¿no? Como decía Wordsworth en ese verso tan bonito, el niño es el padre del hombre. No, es una historia tremenda que con 8 años estuvieses haciendo tus primeras prácticas de lo que finalmente fue el resto de tu vida. Sí, bueno, eso hacemos, ¿no? Ya te digo, el niño es el padre del hombre. Que por otro lado yo escribí una novela que se llama El corazón del tártaro justamente contra eso. Contra esa idea de que efectivamente lo que somos de pequeños nos marca muchísimo, pero no es una cárcel. Uno puede salir de ese mandato, de esa destrucción, ¿no? De la infancia. ¿Y cómo crees que te afectaron esos años en los que por culpa de la tuberculosis no pudiste? Pues no lo sé. Supongo que tuvieron importancia. Casi no recuerdo nada. Tengo una memoria espantosa. Pero vamos, no es lo que me hizo escritora, eso te lo aseguro, al 100%, porque tengo amigos que han pasado también por enfermedades igual de largas en la misma época de la infancia y luego fueron directores de banco, ¿no? O sea que realmente no es lo que es más, yo ya leía, porque mi madre me enseñó a leer antes de ir al colegio, muy, muy pequeña, con 3 años ya leía, y ya escribía antes de ponerme enferma, o sea que... Pero sí, claro, eso me tuvo que tener una influencia que no sé cuál es. Una influencia en todo lo que soy hoy, vamos, pero no sé. Sí, lo preguntaba más por tu personalidad, ¿no? Porque es la edad, la horquilla de edad en la que los niños aprenden a socializar, ¿no? Y empiezan a relacionarse unos con otros y crean amistades. Pero yo siempre he sido muy sociable, siempre me gusta muchísimo la gente. Por otro lado, tengo esa dualidad, ¿no? Porque la soledad me gusta mucho. Cuando como novelista es absolutamente esencial, que te guste, y es absolutamente esencial esa soledad para pensarte, para sentirte, para poder desarrollar la obra, ¿no? Tengo el récord, tengo un apartamento secreto que ya todo el mundo sabe dónde es, pero bueno, no lo voy a decir. Entonces, cuando puedo, reúno unas semanas y me voy allí con mis perros antes, ahora con mi perra, que no tengo más que una, y tengo ahí el récord de 5 semanas sin hablar con nadie. Sin hablar con nadie, salvo en el supermercado, vamos, pero y feliz como una perdiz, ¿eh? O sea, escribiendo y feliz, hasta el punto de asustarme un poco esa cosa misántropa que me da de repente, ¿no? Pero bueno, tengo esa parte, pero luego tengo otra que soy hiper social. Me encanta la gente, me gusta mucho. Alguien tiene que ser verdaderamente un pelmazo o una pelmaza inenarrable para que no me interese. Y eso se nota, ¿no? Y yo creo que lo mejor que mi gran éxito en la vida y lo mejor que he hecho en mi vida es ser amiga. Tengo amistades maravillosas desde hace 50 años. Para tener una buena amistad hay que invertir tiempo en ella y tiempo de calidad. No se tiene así como una seta que sale debajo de una piedra. Y hay que estar dispuesto a hacer ese viaje, ¿no? El viaje de la amistad. Entonces tengo amigos y amigas maravillosos de hace 50 años que seguimos súper entrañados y que es una maravilla. Es una de las pocas ventajas que tiene envejecer, el ir creciendo bajo la mirada de alguien querido, ¿no? Y mirando a alguien querido. Y luego tengo amigos y amigas nuevos de hace 2 años, que lo que quiere decir que sigo abierta a esa grandísima aventura y esa inversión de tiempo que es, como digo, construir una amistad. Así que para mí la gente es estupenda y tengo mucha facilidad. Mucha facilidad. Fíjate tú que yo he sido siempre, bueno, lo de la enemiga interior está, ¿no? Pues he sido siempre una tremenda insegura. Y cuando volví al colegio, que fui al instituto,
Beatriz Galindo, pues entonces yo era ese tipo de niña, que eran segregadas las clases, éramos niñas, ese tipo de niña repugnante que iba a los exámenes, iba temblando, ¿no? Me van a suspender, hacía el examen y salía diciendo, lo he hecho fatal, me van a suspender, y luego me ponían matrículas. Yo era una niña de 6 matrículas al año, ¿no? Y mis amigas no me odiaban. Si yo hubiera tenido una amiga que hace eso, que siempre va llorando y diciendo me van a suspender y luego saca la matrícula, odiaría. la odiaría. Bueno, pues no me odiaban, o sea que algo bueno debía hacer. Y los años no aplacan la inseguridad. Te dan recursos, como te he dicho antes, ¿no? Te dan recursos para combatirla, pero la inseguridad, el bicho sigue ahí dentro. Lo que pasa es que tienes más recursos. Efectivamente, tienes más armas para decir, no, pero esto lo he sentido 1200 veces en mi vida y luego, pues, como te decía antes, luego las cosas han salido bien o si han salido mal, tampoco era para tanto, ¿sabes? O sea, el miedo era mucho mayor que lo real, ¿no? Entonces, pues tienes esos recursos para poder enfrentarte e intentar que no te coma el bicho, ¿no? Pero el bicho sigue, sí. Qué curiosidad que convivan en ti esos dos rasgos aparentemente antagónicos de ser una persona muy social, muy sociable, pero a la vez estar muy bien en soledad. Sí. Estar muy a gusto sola. Bueno, no es curioso. Yo creo que el ser humano es esencialmente contradictorio y paradójico, ¿no? Y hay personas que somos más paradójicas que otras, ¿no? Cuando escribí este libro que saqué hace poco del peligro de estar cuerda, que estuve leyendo muchísimo, bueno, es como el libro de mi vida sobre eso, sobre creación y locura, Bueno, pues entonces uno de los ingredientes, por ejemplo, que dicen todos los expertos que reúne la gente que se dedica a cosas creativas, sean buenos o malos, la calidad literaria o artística no tiene que ver solo el hecho de dedicarte a cosas creativas, es lo paradójico, ¿no? Lo contradictorio. Somos gente más contradictoria o más paradójica, no contradictoria, sino paradójica, o sea que tienes esa especie de disociación y que albergas, digamos, tendencias distintas. Con armonía, ¿eh? Para mí es un todo armónico, no es eso como otras cosas. Por ejemplo, yo soy muy, muy racional. De hecho, me encanta la ciencia. Y por otro lado, soy tremendamente imaginativa, fantasiosa y tal. Tengo las dos cosas, o sea, la relación con lo hiperracional y la relación con lo hiperfantástico, ¿no? Y también para mí es un continuo eso, y tampoco es desquiciante ni chirriante, ¿no? O sea, lo mismo que la soledad y todo, sí, esa especie de contrarios, vivir en los contrarios, para mí es algo sedoso, digamos. ¿Y te da miedo la soledad? No, la soledad no, me da miedo la muerte, la vejez y la muerte fundamentalmente porque la vida me encanta, pero la soledad no, nada, cero. El otro día estuve comiendo con Andrea, la hija de Jesús Quintero, y me dijo que te diese las gracias porque tu libro, El peligro de estar cuerda, dice que le cambió la vida, qué bonito. que es súper importante para ella, y que además es el último libro, que lo leyeron juntos, el último libro que leyó Jesús. Qué bonito, mira, qué conmovedor. Pues nada, muchas gracias si estuvieras oyendo por ahí. Y además, cuando yo lo estaba leyendo, que lo devoré también, pensaba en cuántos entrevistadores neuróticos hay. Tu caso está el del propio Jesús, que también sufría de depresión. En Estados Unidos, Mike Wallace, Mark Maron, creo que Larry King también tenía tendencias depresivas. Bueno, pero yo depresivas no, yo he sido una ansiedad y ataques de pánico, sí. Pero es que es muy común, por otro lado, ¿no? Primero, ya te digo que hay una tendencia mayor en la gente que nos dedicamos a cosas creativas y este tipo de periodismo también lo es. Pero además es que según la OMS, un 25%, que yo creo que es una cifra muy, muy conservadora, un 25% de la población mundial va a experimentar antes o después en su vida un trastorno mental, ¿no? Entonces es que es algo muy común, no hablamos de ello, pero es algo tremendamente común. Es decir, ese tipo de trastornos mentales forman parte de lo que el ser humano es. Esto quiere decir que si el 25%, que insisto que yo creo que es mucho más, pero si el 25% va a tener un trastorno mental, esto quiere decir que absolutamente todos o vamos a vivirlo en nuestras carnes, que yo ya lo he vivido porque he tenido trastornos de pánico desde los 16 hasta los 30, o bien lo va a experimentar alguien muy cercano, padres, madres, hermanos, amigos, amantes, ¿no? Porque es al menos 1 de cada 4. Y el trastorno mental, además, hiere mucho
el grupo familiar, ¿no? Es decir, a la familia y a la gente más íntima también el trastorno mental de una persona también los afecta. Y además parece ir en aumento, ¿no? La incidencia. Sí, efectivamente, va a incidir. Bueno, porque vivimos momentos terribles. La pandemia elevó la incidencia brutalmente, pero vivir en una sociedad tan tremendamente amenazada como estamos ahora, pues es más difícil de gestionar, sí. Y donde uno tampoco sabe bien qué creer, ¿no? Porque le llega un montón de informaciones contradictorias por todas partes. Esto no es nada comparado, las fake news, etc. Sí, no es nada comparado con el espejismo de la inteligencia artificial, claro. Esto ahora pues, es uno de los grandes también retos y de las amenazas, ¿no? La inteligencia artificial, el calentamiento global, las crisis de desplazados, que el calentamiento global está multiplicando. En fin, ¿no? La verdad es que la crisis de credibilidad del sistema democrático, el aumento de los dogmatismos, no es un momento fácil, ¿no? Todas las guerras por ahí en marcha, ¿no? Los tambores de guerra, que en cualquier momento podemos terminar en una tercera guerra mundial. Al menos parece que hay menos estigma, ¿no? Alrededor de las enfermedades mentales. Se habla abiertamente de ellas en numerosos programas. Se ha abierto un poquito la puerta, pero yo diría que se está intentando cerrar otra vez y tenemos que empujar ese quicio para abrirla del todo, ¿no? En el 21, en uno de esos artículos que te piden en El País al final de año, reflexionando sobre el año, yo dije que el 21 había sido el año de la salida del armario del trastorno mental. Y es verdad que se empezó a hablar mucho y tal, pero insisto, eso no es más que abrir un resquicio. Precisamente acabo de escribir escribo un artículo, como sabes, en el suplemento dominical cada semana, que además lo tengo que entregar 15 días antes por impresión, lo cual es un martirio. Y ayer mandé uno que hablaba de este plan que hay ahora del Ministerio ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, de Bienestar y Sociedad o lo que sea, sobre el autismo, para visibilizar el autismo, ¿no? Que han puesto 40 millones de euros. Y entonces hablé de eso, de la diferencia. Hay 1% de autistas, pues que hay un 1% de gente afantástica, por ejemplo, que es incapaz de visualizar imágenes conscientemente en la cabeza. Fíjate tú, hay un 1% de gente asexuada, que es que no tiene... O sea, es que somos muy distintos. La diversidad del ser humano es la leche. Y entonces está eclosionando, ¿no? La diversidad neurológica, por ejemplo, por primera vez está eclosionando y estamos hablando de ello y la estamos aceptando, ¿no? Entonces hay una cosa maravillosa, que lo digo en El peligro de estar cuerda, son dos verdades, que son verdad las dos. Una, que todos somos iguales, y eso es maravilloso porque hay que regocijarse, ¿no? De esa igualdad esencial del ser humano, pero también todos somos diferentes, ¿no? En algo. Todos estamos en el mundo en un rinconcito propio, ¿no? Y eso también es maravilloso, porque esa enorme diversidad a mí me fascina, ¿no? Como te digo que me encanta la gente, me fascina hacer ese viaje al otro, ¿no? A ver cómo se ve el mundo desde su rincón. Y hablando ahora de trastornos de salud mental, especialmente grave, ¿cómo fue cuando te encontraste con Leopoldo María Panero? Tengo mucha curiosidad. Bueno, no me acuerdo. Tengo una memoria horrible y no me acuerdo porque fue en los años 70, me parece, cuando le hice esa entrevista. Sí, en El peligro de estar cuerda recuerdas que hubo un momento en el que le permitieron salir, sí, creo que estaba internado. Estaba en Cienpozuelos. Sí. Y salisteis y os fuisteis a un bar y él bebía las cervezas sin alcohol. Él era un alcohólico, entre otras cosas, pero vamos, era un psicótico. Y entonces, pues sí, salimos para hacer la entrevista, la dejaron salir, en Cienpozuelos estaba, al bar del pueblo. Y ahí no podía beber alcohol, pero bebía cervezas sin alcohol. Y en aquel entonces no había cero. O sea, las cervezas sin alcohol tenían un 0,5 de alcohol. Entonces se bebió, yo qué sé, 20 cervezas sin alcohol seguidas. Claro, ¿no? Con esa ansiedad, ¿no? Del alcohólico buscándola. Pero vamos, eso lo recuerdo, pero no recuerdo mucho más de la entrevista. Lo recuerdo porque me chocó, claro. Es que debió de ser difícil de hacer esa entrevista. Bueno, ¿no? Depende, o sea, sí hay personajes más fáciles y personajes más difíciles. Los más difíciles son los que no dicen nada.
Son los silenciosos, ¿no? Los que les preguntas si usted cree, le haces una pregunta elaborada y te miran así con cara de batracio y dicen no o sí y ya está, ¿no? Esos son los que son tremendos. ¿Tú has tenido alguna así? Es que antes te iba a preguntar, ¿tú podías elegir a quién entrevistabas? Esto era así. O sea, a veces claro. me decían ellos quién y yo otras veces decía yo. Entonces, en el periódico me proponían, que yo siempre decía que sí, claro, menos una vez que dije que no. Y luego yo proponía y en el periódico me decían que sí o que no, pero normalmente los que yo proponía también me decían que sí. ¿Puedo saber a quién dijiste que no? Sí, yo estaba haciendo, claro, las grandes entrevistas del País Semanal en una época en que el País Semanal era todo. O sea, el País Semanal tiraba 2 millones de ejemplares. Bueno, entonces era muy importante tener la gran entrevista del País Semanal, porque de verdad que el País Semanal era todo. Entonces me dijeron que le hiciera una entrevista a Gil. Y Gil, ¿no? Y yo dije que no, que me parecía muy bien cubrir, por supuesto, periodísticamente a ese señor en el periódico, había que cubrir todo lo que fuera, pero que darle ese lugar del suplemento dominical, que desde luego yo no lo iba a hacer. Y se lo hizo otra persona. Juraría haberte escuchado... Jesús Gil, sí. Juraría haberte escuchado a ti que entrevistarías a Hitler. Yo no. Vale. Pues entonces, esto ya te digo, ya habéis escuchado yo una entrevista y, o sea, tú no harías eso. No lo sé, depende. Para un periódico sí, es que las entrevistas le daba un lugar de ilustre, claro, ¿no? Claro, no solo de ilustre, sino que además no eran informativas, eran sobre el personaje. Entonces yo no quería hacer no quería darle ese lugar, que yo creía que además no se merecía y que era un horror, ¿no? O sea, por supuesto que no digo que no hubiera que hacer ya Hitler y a todo. En las páginas informativas sí. Ahí en el suplemento no, son dos cosas distintas. Me has preguntado si a mí me ha pasado, de alguien que apenas me daba respuestas. Fíjate, a mí me ha ocurrido más lo contrario. Gente que se desentiende de ti y hace la entrevista bueno, completamente esos son unos coñazos sola. Sí. Claro, que a mí me parece muy bien. O sea, vienes aquí a hablar, pero necesito también resolver ciertas dudas y si con una respuesta tú me haces el resto de... ¿Y eso más políticos o qué? No, políticos no, porque he tenido la posibilidad y la suerte de elegir a quién entrevisto. Por eso yo te preguntaba también, porque cuando tú decías que un buen entrevistador es importante que sienta mucha curiosidad por la persona con la que va a hablar, yo pensaba, claro, por ejemplo, tú y yo que tenemos cierto margen de maniobra al escoger, tenemos esa posibilidad, pero alguien que a lo mejor es un mandado en un periódico y le dices tiene que entrevistar a esta persona, ahí no puede hacer nada. Entonces, como yo he tenido esa posibilidad de escoger, no he tenido a mucho político. ¿Y qué tipo de gente? Entonces, no te voy a decir nombres, que me digas el que daba la paliza o ¿Qué tipo de gente se ponían a soltar su rollo? No recuerdo. Lo que sí me pasa, por ejemplo, cuando vienen personas muy famosas, que son las menos, pero viene de vez en cuando alguna celebridad porque tengo alguna cuestión que me interesa. ¿Celebridad como quién? Pues no sé, han estado aquí Luis Tosar, por ponerte un ejemplo. Gente... O sea, famosos de la calle, quieres decir. Gente famosa de la calle. Paz Padilla, gente que va por la calle y la gente de la calle, ya. La reconoce y eso. Muchas de esas personas vienen ya con un chip de me siento aquí, tú disparas una pregunta, yo te contesto esa pregunta y es decir, no conversan. Uh-huh. ¿Qué es lo que yo intento en realidad? Más que una entrevista pura y dura. Intento conectar con la persona con la que hablo y al final mantener una conversación. Y sí que hay ciertos grados de fama en los que es más complicado llegar a eso. Y luego también respecto a de gente... fama de la calle, porque los que has dicho, pues tampoco es que me estaba imaginando, no sé. Sí, no, yo no he hablado con Paul McCartney ni con Harrison Ford. No, claro, a un premio Nobel yo no definiría a Daniel Kahneman como famoso, por ejemplo. Sí. Realmente. No, un premio Nobel, desgraciadamente, ojalá. Ya no, que te estabas refiriendo a la fama de la calle, que por eso. Claro, no al reconocimiento profesional, que sería más el que le atribuiría yo a un premio Nobel. Sí.
Y luego, bueno, eso sí, no hay un perfil concreto que yo te pueda decir de la persona que viene y suelta su rollo y se desentiende de ti. Eso va en la persona. Hay gente que, sobre todo, si ya conoce el podcast, gente que viene con ganas y quiere charlar, departir durante tiempo sobre lo que surja y que le parece algo motivante, incluso esa impredecibilidad. Y otra gente que viene esperando una entrevista al uso, sacársela de encima y marcharse. Que eso es lo que... Otra pregunta te voy a hacer al respecto. ¿Más hombres que mujeres los que sueltan el rollo? Pues puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, pero en honor a la verdad es que hay más hombres que mujeres en el podcast. Hay más invitados. Mal hecho. A ver, chico. Eso hay que trabajárselo. Eso es lo que me dice la gente. Hay que trabajárselo. Pero en tu libro El arte de la entrevista hay bastantes más hombres que mujeres, que eso también lo he pensado yo cuando lo estaba leyendo. Pero también porque ya te digo que primero El arte de la entrevista son 50 años de entrevistas que terminaron hace 15, o sea que eran épocas en donde casi no había mujeres en el mundo célebre. Sí. No es el caso de ahora. No. O sea que es incomparable con la gente, el número de mujeres que traigas. Pero es que eso es un tema para mí muy complicado, porque hay como una asunción de que por mi parte hay una voluntad de que haya más hombres que mujeres aquí. No, y no es el caso al contrario. En absoluto. No, claro, porque nos dejamos llevar por la inercia. Mira, el sexismo es una ideología en la que nos educan a todos y la tenemos en la base misma del cerebelo, ¿no? Es decir, hombres y mujeres. Entonces, cuando te dicen, como hay esa tendencia, esa catarata de prejuicio en la que nos está cayendo encima todo el rato, ¿no? El prejuicio que además es esa especie de virus, ¿verdad? Que es del pensamiento, ¿no? De parásito del pensamiento y que además, como su nombre indica, no sabemos que lo tenemos porque es anterior al juicio, ¿no? Pues entonces, si a ti te dicen, a mí me dicen, a cualquiera, nómbrame ahora mismo 4, 5, 6 científicos españoles, te salen todos hombres, porque son los que están más visibles, ¿entiendes? Y eso es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, no es que tú quieras sacar más hombres, lo que no tienes es la suficiente implicación para sacar más mujeres. Lo que hay que hacer es pararte a pensar, a buscar la segunda línea de pensamiento, no quedarte con la primera que se te ocurran. Nos pasa a todos, sí, pero, ¿sabes? Es que eso es un tema... Yo no considero que yo tenga la labor social de buscar ciertos perfiles por justicia. Yo no soy un justiciero. No, te hará la vida más rica, cariño, no es por justiciero. O sea, es por hacer la vida más sana y más rica para ti mismo también, ¿sabes? O sea, no es justiciero. Las mujeres no exigimos esto porque pobrecitas, qué pena. Es que mira cómo nos ha maltratado el mundo, ¿verdad? Me tienes que ayudar. No exigimos esto porque es de derecho, porque somos tan importantes o más que los hombres, porque tenemos tantas cosas para decir, o más o mejores que los hombres. Y si no, trabajáis y navegáis y remáis para intentar que la vida sea normal, para normalizar la vida de verdad y que todos estemos ahí representados, pues peor para vosotros, porque es un empobrecimiento del mundo lastimoso. Te lo digo en serio. O sea, que no quiero que pelees por mí, pelea por ti. Pelea por ti en una sociedad más igualitaria, porque estás peleando por ti. El feminismo es cosa de hombres también. Sí, pero de hecho, esa es la misma razón por la que tú estás aquí. Es decir, yo a las primeras espadas las invito. Y de hecho, a mí me han cancelado y me han rechazado más mujeres que hombres las invitaciones al podcast. No tengo una explicación, pero esto ha sido así. Te doy mi palabra. Vale, pues sigue. Nada, ya está. Punto. No, te lo digo que lo hagas por ti. También esto te lo digo por si tú tienes alguna teoría de por qué eso Pues sí, pasa. posiblemente. Bueno, pues posiblemente primero porque a lo mejor estás hablando de las más visibles y a lo mejor están hasta arriba de trabajo, porque al ser las más visibles las llaman más. Punto 1, punto 2, a lo mejor porque resulta que nos mueve menos aquí estoy ya un poco desbarrando porque esto lo estoy diciendo. Me preguntas y yo intento encontrar, apuntar, porque a lo mejor nos mueve menos la cosa esa de la vanagloria personal, porque a lo mejor tenemos menos tiempo, porque a lo mejor esas mujeres, que no es mi caso, tienen hijos y a lo mejor resulta que también tienen que cuidar de los hijos y de su carrera, porque a lo mejor, ¿sabes? La vida para ellas es más complicada que la de un hombre de su mismo estatus.
Pero, y por ejemplo, tú cuando publicas El arte de la entrevista, este libro es de hace 2 años. Sí. Ahí O 3 o 4. ¿Pudiste haber hecho tú una selección de más mujeres? Es que no, habría pocas mujeres en mi trayectoria, porque entonces, si recoge 50 pero elegirlas, aún así. Sí, bueno. Voy a meter mujeres. No, sí, pero aún así. De todas las que has hecho en todo ese tiempo. Bueno, escogí las que pero es que importantes. Hay 4 o 5 de todos los... De 20 y algo. De 20. Claro. Bueno, pues entonces, eso, 25%. Es que precisamente yo lo leía, o sea, cuando leí el índice digo, mira, le pasa lo que me pasa a mí. Vuelvo a repetir que es incomparable, porque estos son de las entrevistas que yo hice en el suplemento dominical durante 50 años, en épocas en donde ese tipo de personajes tan importantes casi no llegaban mujeres. Entonces, que es incomparable. Y yo dejé de hacer entrevistas hace más de 15 años. Entonces, estamos hablando de entrevistas que hice desde hace 50 años hasta hace 15 años. Entonces, en una dimensión internacional, de importancia internacional, que llegaban muy pocas mujeres. O sea, que tener el 25% en el libro ya me parece un montón, francamente. Claro, yo decía, y por cierto, luego he visto otros libros de recopilaciones de entrevistas y más o menos la selección de protagonistas es muy parecida. Es una estupidez, no es otros libros. Eso me sorprendió. Bueno, sí. Cuando saqué que me di cuenta que era, luego a posteriori ya me di cuenta de que era el último de entrevistas que iba a sacar, dije, tenía que haber buscado más, pero es que yo no guardo nada de lo que escribo, nada. Y se me olvidan completamente las entrevistas que he hecho. Así que de alguna manera me he arrepentido. Esto que me estás diciendo, me he arrepentido muchísimo con este libro, porque ando siempre como loca de trabajo, me lío, no sé cómo me lío, se me lía la vida muchísimo, soy un desastre para ordenarme, y entonces pues no me impliqué en lo que tenía que haberme implicado con este libro, en el sentido de buscar otras, porque tengo 2000, pero es que es un trabajal, ¿sabes? Ya, me imagino. Es un trabajal tremendo, y entonces pues no lo hice, pero debía de haberlo hecho, sí. Vale, no, es porque había buscado otros libros de entrevistas tuyos y había visto... Claro, está hecho básicamente sobre, o sea, sí, pues pedí a la editorial que me buscaran ellos las entrevistas, pero pues a lo mejor no buscaron. Es que tendría que haberme metido de verdad en la hemeroteca, porque como además no guardo nada y en la cabeza tengo un agujero porque tengo una memoria de boquerón, pues tendría que haberme metido en la hemeroteca. Luego no están, los suplementos dominicales del País no están digitalizados. Tienes que ir a los... o sea que eso hace que el trabajo sea muchísimo más duro, ¿no? Tienes que ir a la hemeroteca y verte suplemento por suplemento. Entonces pero debía haber hecho eso, sí. Tendría que haber ido y buscado. Eso son meses de trabajo y en el momento pues no lo vi y no me apeteció hacerlo. ¿Y no tienes una carpeta o un cajón donde vayas poniendo...? Por favor, no sería, a estas alturas no sería una carpeta o un cajón. Bueno, claro. Pues, cajas. Mira, cuando se murió... Es una forma de hablar, Rosa. Cuando se murió mi padre, vivían en Málaga porque mi padre tenía enfisema y entonces se tuvo que ir allí a vivir. Bueno, entonces me fui a cerrar la casa y a traerme a mi madre a Madrid, ya muy mayorcita. Y mi madre, maravillosa madre, que también se ha muerto ya, pues había ido guardando, te estoy hablando de hace a lo mejor 15 años, había ido guardando todo lo que yo había publicado. Y entonces en ese momento de horror que es cuando cierras la casa, ¿no? de unos padres muertos y tal, bueno, en este caso el padre, pero la madre tenías que cerrar la casa y traerla, pues que es como un caos y tal. Tenía cajas y cajas, pero ¿qué te podría decir yo? 4 o 5 cajas de mudanza de estas grandes llenas de recortes míos. Fíjate si te he trabajado. O más, o 6. Las tiré todas. Las saqué a la calle y las tiré, sí. Pero entonces... ¿Pero qué iba a hacer con eso? ¿Y no crees que a lo mejor hay algo más profundo que el simple hecho de no quiero esto porque me ocupa espacio? Pues ¿cómo qué? Como que no quieras... hay gente que no quiere cosas del pasado, que huye de la nostalgia. Bueno, yo desde luego no soy nada nostálgica, no creo que es una inutilidad y es perder la vida. Hay que intentar vivir en el presente, ¿no? Es el gran aprendizaje de la vida. El presente es lo único que hay y normalmente no lo vivimos. Pero bueno, nostálgica nada, pero no solo eso, es que... ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, con 4, 5, 6 cajas como de mudanza llenas de recortes míos. ¿Qué vas a hacer con eso?
Hombre, ahora luego con este libro dices, pues a lo mejor lo hubiera podido mirar, pero Claro. yo qué sé, no sé, no. No, La saqué la saqué a que se las llevara los basureros, sí. o alguna vez que pasa algo de actualidad o que fallece algún personaje con quien tú estuviste en su momento, algo que tú digas, yo entrevisté a esta persona. Bueno, lo primero que hubiera tenido que hacer, que a lo mejor hubiera debido hacerlo, si no lo hubiera hecho en este momento tan tremendo que es el de cerrar una casa en 2 días, pues lo que hubiera tenido que hacer a lo mejor es coger todas esas cajas y contratar a alguien para que lo ordenara. Eso sí, pero vamos, no se me ocurrió. Pero te lo decía solo para decirte, y tú dices, una carpetita, bueno, pues eran ya. Claro, pero es una forma de hablar, ya lo sé, Rosa, conozco tu trayectoria, es una forma de hablar. Ya. En el libro de El peligro de estar cuerda dices, la gran mayoría de narradores ha tenido una experiencia muy temprana de decadencia y pérdida. Ajá. Yo también, pero me la callo. Claro. Continúas callándote. Hombre, claro, ¿y por qué? ¿Por qué voy a contarla? No. Sí. No lo sé. Si me la he callado para mi libro, me la callo, claro. Me hace gracia que eres entrevistadora y me contestas así, ¿sabes? ¿Y por qué la voy a contar? Pues evidentemente. Digo, hombre, claro. pero pues yo tengo que preguntar. Sí, ya, pero no. Eso, lo No, leo pero y si digo, lo pues digo. se lo voy a preguntar. Pero si hace 2 años me la he callado en el libro, pues lo seguiré callando, evidentemente, sí. Bueno, podrías haber cambiado de idea, Rosa. Niet. Creo que es oportuno que te pregunte sobre ello. Tú me dices, no, sigo en mis 13 a ese respecto. Bueno, exacto. Está bien. Me fascina hablas en el libro bastante del síndrome del impostor también. Ajá, lo que estábamos hablando, sí, antes. Sí, y me fascina porque aquí he podido hablar con gente con unas trayectorias increíbles y que disfrutan de un gran éxito y reconocimiento y es casi endémico. Sí, para gente, como te digo, gente creativa, gente artística, yo creo que es uno de los ingredientes típicos, sí. Y ¿será necesario en realidad para alcanzar la excelencia ser así, para no dormirse en los laureles, a lo mejor estar constantemente pensando que tienes algo que demostrar? Pues es posible, mira, no está mal pensado, o sea que realmente a lo mejor la gente que verdaderamente siempre sentimos una hoguera en el culo, ¿no? Que se nos quema el culo, pues a lo mejor esto te esfuerza, te obliga a esforzarte más, sí, es posible, no está mal pensado. ¿Tú también tienes el síndrome del impostor o no? Pero vamos, y ahora pero lo tengo siempre, sí, y sobre todo, bueno, pues eso, más cuando hablo con personas con una carrera como la tuya, es como, ostras, ¿y yo qué hago? No. ¿Cómo voy a hablar yo con esta persona? Y por eso tienes ese temor a ser juzgado, a ser examinado y a suspender. Nada, sí, lo de suspender, ¿verdad? ¿De dónde saldrá eso? Qué cosa tan terrible. No lo sé. Esto te lo he leído decir a ti, lo dijo Gabriel García Márquez en su momento, lo de yo hago esto, yo escribo para que me quieran. Sí, pero eso me parece una tontería de García Márquez, de hecho, porque todo lo que hacemos en la vida es para que nos quieran, de alguna manera, ¿no? Necesitamos esa aceptación y tal. Así que, ¿por qué la especificidad de la escritura? No creo que eso responda para nada. Yo lo puedo entender. Quizá no es lo suficientemente precisa esa frase, pero es que él cree que si no escribe nadie le quiere. Eso es lo importante, que no va a valer nada para nadie. Ya. A mí me pasa con mi trabajo también, que creo que en el momento en el que dejo de hacer esto, ya no valgo para nada, ya nadie me va... Vamos a ver, ¿y tú qué edad tienes? 38, 39 ¿Qué mayor? En unos días. En unos días. Pues soy un señor. Soy más mayor de lo que elegiría yo si me das la oportunidad de elegir. No, estás empezando la mejor edad. O sea, la mejor edad son de los 35 a los 45. Bueno. O sea, que está muy bien. Pero pareces más mayor de lo... eres más mayor de lo que pareces. Vale. Eres más mayor de lo que pareces. No, pero qué curioso. No, te iba a preguntar. Entonces, tú cuando tenías 14 o 15 años, porque tú eres un tío guapo, pero tú eres de los gracias. que... Sí, pero tú eres de los que pensaba que tenía que hablar para ser querido, para ligar, ¿o qué? Creo que sí. En líneas generales, creo que siempre he sido una persona muy insegura, pero me parece que a esas edades era capaz de engañarme a mí mismo. Ajá. Creo que... O sea, ¿te has ido haciendo más inseguro? No, yo creo que he ido aceptando mi inseguridad.
Creo que en aquel momento la negaba, pero estaba ahí. Y si lo recuerdo bien, con mis ojos de adulto, en muchos detalles la veo y digo, estaba ahí. Eras una persona insegura. Lo que pasa es que a esas edades una persona insegura y sensible no sobrevive. O sea, es muy difícil que sobreviva un hombre inseguro, insensible en esos años y a esa edad. Entonces yo lo camuflé, como se hace muchas veces, con lo opuesto, ¿no? Con cierto macarrismo, con un poquito de gallismo. Sí, sí. Pero hubo un momento en el que me acepté. Es que incluso en las familias era visto un poco como una debilidad. Por eso hablaba antes del tema del estigma. Yo creo que ahora hay más comprensión en las familias, pero en aquel entonces esa hipersensibilidad era como una debilidad. Quítate esa tontería que tienes. Para los chicos Quítate más. Esa tontería para los que chicos tienes. Más, sí, verdad. Claro. Entonces... No, lo decía por eso de que tú crees que no te van a querer si no haces lo que haces. Me parece curioso eso. Sí, como que de hecho he puesto todos los huevos en la cesta del éxito y el reconocimiento profesional, dejando mi vida social y personal un poco desértica. Pues mal hecho. Y fatalísimo hecho. Muy mal hecho. Pero creo, y además has dicho algo que me ha resonado y que, vamos, tienes toda la razón, es que las amistades y esa vida personal, social e íntima hay que cultivarla, hay que cuidarla, hay que regarla. Sí. Y yo la he dejado estar durante muchos años. Pues fatal, te lo digo completamente en serio, fatal, te estás equivocando. No, pero si no es una decisión consciente. O sea, ahora lo he reflexionado y he dicho, joder, estoy muy contento, soy muy, muy feliz con lo que hago y me siento muy privilegiado, pero sí que quizá debía haberle quitado tiempo y haberlo invertido en otras cosas. Pero no sé, respecto a lo de por qué siento que valgo lo que vale mi trabajo, pues me imagino que es esa inseguridad y ese un poco, pues, esa falta de autoestima en el resto de esferas de tu vida. Que dices, ¿qué puedo? Soy como soy, no puedo hacer mucho con eso, pero con mi trabajo a lo mejor puedo conseguir otras cosas. Pues bueno, es el momento de cambiar, chicos. O sea, no sé, pero vamos, creo que lo de García Márquez y otros artistas que dicen cosas similares va por ahí. Ya, pero te digo que eso abarca todo. O sea, yo creo que vivimos para que nos quieran y contra la muerte, ¿no? Para olvidar que somos mortales son las dos pulsiones, ¿no? Y esas dos pulsiones nos llevan a hacer cosas increíbles, ¿no? O sea, cosas increíbles en el sentido de contradictorias, ¿no? Uno puede llegar a suicidarse contra la muerte, del miedo a la muerte se suicida, ¿sabes? O sea, por ejemplo, quiero decir, puede llegar a extremos verdaderamente paradójicos. Para quitarle, ¿no? Esa capacidad de decisión a la muerte. No lo vas a decidir tú, lo voy a decidir yo. Pues simplemente porque no puedes estar tan angustiado, pasas tanto miedo esperándola que te matas. O, por ejemplo, gente que necesita que le quieran y que lo necesita tanto que se aísla para que no lo rechacen. Sí, claro. Y que rehúye las relaciones sentimentales. Porque las necesita tanto que le dan miedo y entonces se aísla. Por el temor a su propia vulnerabilidad. Exacto. Me quiere sonar, Rosa. Sí. Me quiere sonar esto de lo que me habla. Te anda sonando. Sí, y otra cosa que me suena, que he leído en El peligro de estar cuerda, es la telefonofobia. Ah, sí, bueno, esa la tengo yo total. Sí, lo sé. ¿Y eso por qué será? Pues no se hace mucho. Siempre, ¿eh? O sea, cuando estaba el teléfono normal, que es el que yo he vivido de joven y tal, esas cosas que además, claro, era un teléfono que, claro, hoy parece como en la prehistoria, pero no salía tampoco ni el número de quién te llamaba, ni nada, el teléfono fijo. Entonces cogías y descolgabas y era la típica pelmaza de estos que no lo entiendo. Es que no entiendo por qué alguien coge un teléfono y se pasa media hora diciendo imbecilidades. Es que no lo entiendo, ¿no? Y entonces es que me daban ganas de morirme, claro, ¿no? Porque lo cogéis y dices, me ha pillado, ¿no? Sí. Me ha pillado. Entonces intentabas hacer otra cosa, yo qué sé, leerme, sí, con el... Horrible. Siempre he odiado hablar por teléfono. Y ahora ya no hablo nada. Solamente lo hago todo por WhatsApp. Cuando mencionas la telefonofobia, es en relación al hermano de Bárbara, que es una fan perseguidora. Ajá.
que tuviste, que relatas en el libro, que no sé si es cierto, porque en el libro adviertes de que en algún momento igual nos la estás colando. Claro. Y yo pensé que esa historia es tan digna de una literata que te la podrías haber inventado perfectamente. Sí, pues hay partes de esa historia, que no voy a decir cuáles, hay partes de esa historia que son inventadas y hay partes que son alucinantes y que parecen inventadas y son totalmente ciertas. Y no voy a decir cuál es cuál. Necesito poner en contexto a la audiencia sí. de esto que estamos hablando. Hubo una persona que se hizo pasar por Rosa, una impostora real. Hay una impostora, real. Bueno, todos los que somos conocidos pues tenemos impostores, o sea, eso es así porque el ser humano está muy flipado, ¿no? Entonces, pero lo curioso de esta impostora es que es una impostora que se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces que los primeros contactos son con 20 y tantos años, cuando yo tenía 20 y tantos años, y que luego pues sigue a lo largo de las décadas, ¿no? Sigue más o menos punteando y apareciendo en mi vida a lo largo de las décadas. Pero incluso ofreciéndose para ir a festivales, es decir, metiéndote en muchos embrollos. Embrollos en algunas ocasiones, sí. Y el tema es que en un momento dado, tú, en el libro, conoces al hermano de esta suplantadora, que se llama Juan Pablo Jovellanos, y dejas entrever hacia el final que puede ser el inicio de una relación romántica con este buen hombre. Uh-huh. Claro, ese es el final del libro. Uh-huh. Y dices, a ver cómo sale esto. Y ahora yo tengo esa duda, pero tampoco sé si Juan Pablo Jovellanos es alguien real. Pero que te digo que además no lo voy a aclarar. No lo voy a aclarar. No me dijiste que no fueses a aclarar esto, Ro. Me dijiste, hay ciertas cosas... Estás enfadada conmigo, Ro. No. Hay ciertas cosas del libro, has dicho. Hay ciertas cosas de la historia que no voy a desvelar. Por eso es lo que te estoy diciendo. Que no vas a... No voy a decirte de esa historia qué partes son reales y qué partes son ficticias. O sea, son narración, no ficción. Porque además eso está hecho también a propósito, con un propósito expresivo, ¿no? Porque para mí la realidad y la imaginación son un continuo de alguna de las maneras, ¿no? Lo que creemos como real tiene mucha fantasía y mucha imaginación. Nuestra propia memoria es una creación, es un cuento. Creemos que recordamos algo, pero es mentira, lo inventamos. Y además es un cuento en construcción, porque, por ejemplo, lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo vas cambiando, ¿no? Yo tengo un hermano, como ya ha quedado claro con lo que hemos hablado, que es unos años mayor que yo y a veces pues me reúno con él y hablamos de cosas que hemos vivido en la infancia los dos. Y te puedo asegurar que los padres de mi hermano no son mis padres. O sea, es que no tiene nada que ver los padres que él recuerda con los padres que yo recuerdo, la casa que él recuerda con la que yo recuerdo. Cada cual ha recreado y reescrito su memoria. Y menos mal, gracias a esta imaginación que construye y cose nuestro pasado y que da un sentido de orden, ¿no?, al caos de la vida, pues podemos soportar la vida. Si no, la vida sería inaguantable, sería como puro ruido y furia, como decía Shakespeare, ¿no? Entonces, para mí la realidad y la fantasía están súper unidas. Hay una frontera verdaderamente muy, muy, muy temblorosa. De hecho, si pasan, pongamos, 20 años de algo que recuerdo, pues a veces no sé si eso que estoy recordando que sucedió hace 20 años, no sé si lo he vivido, si me lo han contado, si lo he soñado, si lo he escrito o si lo he leído. Y todas esas posibilidades tienen la misma sensación vivencial para mí, ¿no? Entonces, cuando pongo en mis libros, que esto lo hago mucho, mezclo lo real, notarial, lo documental, con algo imaginario, pues para mí eso tiene una verdad profunda esencial, porque estoy intentando expresar con eso cuál es mi visión de la vida más profunda. ¿Qué es eso? Que en la vida, en lo que consideramos realidad, hay mucha imaginación. La vida es un maldito espejismo. Como digo en El peligro de estar cuerda, partiendo de que en el centro de nuestro ojo tenemos un agujero, un pozo negro, ¿no? Uh-huh. O sea, allí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Entonces, pero no ve que no es que sea un puntito como la cabeza de un alfiler, es un pedazo pozo negro tremendo. Tiene, me parece recordar que tiene como 2 grados del arco visual, de 2 a 4 grados del arco visual, y la luna llena, por ejemplo, ocupa medio grado nada más. O sea que es un pedazo pozo increíble. Ahora bien, tú mira para acá, mira para allá, no ves un agujero negro en ningún lado porque el cerebro se encarga de construir lo que no vemos.
O sea, que ya vivimos literalmente en un espejismo, ¿no? Entonces, hacer ese juego de mezclar lo imaginario con lo real, para mí es una manera de expresar esa verdad profunda, que la realidad es una fantasía. ¿Y por qué decidiste estudiar psicología? Porque pensaba que estaba loca, porque tenía los ataques de pánico y como en mi época y en mi clase social nadie te llevaba al psiquiatra, pues yo tuve que estudiar psicología para ver qué me pasaba. Lo dejé en cuarto. Cuando ya me enteré de qué me pasaba, lo dejé. ¿Cuándo te convenciste de que no estabas loca? Bueno, sí, estaba loca, tenía ese trastorno. El trastorno de pánico es un trastorno mental, pero no es... mira, lo de estar loco, la palabra locura es muy equívoca, ¿no? Y en realidad es una malísima utilización, ¿no? De un concepto. Cuando decimos que alguien está loco o tenemos miedo de la locura y tal, estamos hablando de la psicosis, o sea, de un trastorno mental grave, ¿no? Pero los trastornos mentales son un abanico enorme, enorme. Y no solo un abanico enorme, incluso las psicosis pues pueden ser, a lo mejor hay psicosis exógenas provocadas, por ejemplo, puedes tener un ataque psicótico provocado por drogas y curarte de ello y no volver a tener un ataque psicótico más. O sea que quiero decir que hay muchísimo tipo de relación con eso que llamamos locura y que se nos llena la boca y la cabeza de horror, cuando no es más que una enfermedad más del cuerpo, además. O sea, que es como el cáncer, te quiero decir, es otra enfermedad. Y que forma parte, como he dicho antes, de lo que el ser humano es. Y que tenemos que aprender a convivir con ella, a perderle el miedo, a entenderla un poco más. Mira, cuando he estado haciendo la promoción del peligro de estar cuerda, pues en uno de los actos al final se levantó una señora como de 60 años que estaba en primera fila y me dijo: muchísimas gracias, Rosa, que hables de esto, porque yo tengo depresiones y nadie me entiende. Y dice mi amiga, y señala a una señora que tenía sentada al lado, pues no me entiende y me dice: es que eres una cobarde, es que eres una vaga, es que no quieres curarte, lo que tienes que hacer es levantarte y echarle valor y pintarte y salir a la calle conmigo. Se sienta, se levanta la amiga, claro, por alusiones, que por otro lado pues debían de ser súper amigas, estaba ahí acompañándola. En fin, se levanta la amiga y dice: no, pero es que yo es que he sufrido mucho en mi vida, he pasado momentos muy duros y a mí me ha servido. En esos momentos me ha servido hacer eso, levantarme y pintarme y salir a la calle y luchar. Por eso se lo decía, se sienta. Entonces yo les di la enhorabuena por ser tan buenas amigas, tal cual. Y le dije a la amiga, pero es que mira, las enfermedades mentales son una enfermedad más del cuerpo. Entonces, hay enfermedades como, por ejemplo, una crisis hepática aguda. Si tienes una crisis hepática aguda, uno de los síntomas es que estás tan cansado que no te puedes poner de pie. Es que te quedas desvitalizado, se te doblan las piernas, realmente no te puedes poner de pie. Y digo, ahora imagínate que tu amiga tiene una crisis hepática aguda y que tú te vas al lado a su cama donde no se puede levantar y le dices: eres una vaga, eres una cobarde, lo que pasa es que no te quieres curar, lo que tienes que hacer es levantarte, pintarte y venirte a bailar conmigo. No, ¿verdad? Entonces, la ignorancia de lo que es un trastorno mental aumenta muchísimo el dolor de la enfermedad mental. Pero es difícil acompañar a un enfermo si es una senda que tú desconoces. Esa es la cuestión, por eso tenemos que hablar de ello, tenemos que normalizarlo, tenemos que aprender lo que es. Y luego, pues, insisto, reconocer que hay un abanico enorme. Y en eso se parece al cáncer, ¿no? El cáncer también, bajo la palabra cáncer, que es como un paraguas, pues hay tumores hiper benignos, por así decirlo, aunque sean malignos, aunque sean cancerosos, pues hay un tipo de tumor de piel que por ejemplo, que no me acuerdo ahora muy bien. ¿Melanoma? No, el melanoma es uno de los más duros, pero hay otro tipo de tumor de piel que no produce metástasis y tal, y sin embargo es un cáncer, ¿no? O sea, bueno, y que es muy poco dañino, por ejemplo, ¿no? Entonces hay desde esos hasta un cáncer que te mata en 24 horas, yo qué sé. Y lo mismo el trastorno mental. El trastorno mental pues va desde las neurosis como la mía, ¿no? La que tuve yo, que los trastornos de pánico y tal, hasta psicosis repetitivas y muy profundas que pueden ser muy duras y con un sufrimiento psíquico gravísimo. Pero incluso las más graves
pueden ser muy mejoradas con la aceptación social, porque siempre lo digo en El peligro de estar cuerda, ¿no? La locura, lo que mal llamamos locura, es sobre todo soledad. Una soledad que si no has estado ahí no sabes de lo que estoy hablando, Alex. Es decir, no es la soledad, ni siquiera es la soledad ante la muerte, porque bueno, no me hace ninguna gracia morirme, ¿no? Y debe de ser espeluznante, pero por lo menos nos morimos todos los humanos, ¿no? Mientras que el trastorno mental te engaña y te hace creer que eso que estás sintiendo solo te pasa a ti y que no le ha pasado nunca a nadie más. Entonces es como si llegara un gigante, te pegara una patada y te sacara de la piel de la tierra, te sacara de la especie humana. Entonces es una soledad como de marciano, yendo a la deriva por el cosmos, ¿sabes? Un cosmonauta que se le ha roto la manguera que le une a la nave y empieza a derivar hacia el espacio helado y negro, ¿no? Entonces, pues esa soledad bestial, somos animales sociales, es un dolor terrible. Y si no has estado ahí, insisto, pues no sabes de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué hace la sociedad ante esta soledad horrible? En vez de alargar la mano, coger la manguera del astronauta, bajarlo a tierra, insertarlo, que con eso pueda hasta curarlo o por lo menos hacer que ese dolor sea muchísimo menos grave, pues al contrario, lo patea y lo echa más lejos todavía, porque está el estigma, ¿no? de la mal llamada locura. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y con que todos cambiemos un poquito esa mirada sobre el trastorno mental, de verdad que mejoraría muchísimo, muchísimo el dolor de este mundo. Me sentí muy identificado contigo cuando en el libro mencionabas que en tus peores momentos recurrías a la muerte como un bálsamo, como alivio. Sí, es lo que te estaba diciendo, sí. Pero bueno, la muerte nunca he sido suicida tampoco, ¿no? Lo que pasa es que jamás, porque soy súper vitalista, pero que cuando estás muy aterrorizado, es lo que te decía antes, aterrorizado con esos ataques de pánicos que son tan insoportables en el momento, el dolor psíquico es tan insoportable que piensas por contraposición en la nada de no ser, en la consoladora nada de no ser, no ya en la muerte en sí. En la no existencia. Sí, en la no existencia, más que en la muerte en sí, que ya te digo que nunca he tenido impulsos suicidas, o sea, que eso implicaría una acción, un paso por las horcas de la muerte, no, más que nada en el alivio de la no existencia, sí. Hay una figura en el Reino Unido, me habló de ella el periodista Andrés Oppenheimer, que son los recetadores sociales y que muchas veces funcionan muy bien en estos casos, precisamente quizá por lo que tú dices, ¿no? Por esa soledad quizá interna que te acaba llevando a una soledad externa. No tiene nada que ver, no es la misma soledad, nada que ver. O sea, la otra estás hablando de la soledad urbana. No, por eso estaba diciéndote la interna que te acaba llevando a una externa. Sí, bueno, pero eso es otra cosa, porque es que la gente que está en esa crisis mental, digamos, y que además es condenada al ostracismo, pues ni escucha a los recetadores, no sé cómo explicarte, es que están en un aislamiento brutal, es otra cosa. Eso podría servir para la epidemia de soledad de las sociedades actuales, que es tremenda, ¿no? Y en Inglaterra han tenido un problema gravísimo. Como sabes, hace bastante tiempo, ya 15 años o así, crearon un ministerio de la soledad. En Japón también hay otro ministerio de la soledad. Y son sociedades, las dos, que están muy, muy atomizadas y que la gente está... En Japón, fíjate tú, leí una noticia de ancianos que cometían pequeñas infracciones, hurtos y cosas así para ser detenidos y para que los llevaran a la cárcel, en donde eran cuidados, les daban de comer y no estaban solos. Me pareció de una tristeza tan brutal. Es terrible. Sí. Los trastornos mentales, antes me comentabas que al final es un trastorno del cuerpo. Ajá. Y me ponías un ejemplo de una enfermedad física. Sí. Pero, por ejemplo, en tu caso, el tratamiento
para el padecimiento que tú en su momento tenías, crisis de pánico, angustia, ansiedad, fue publicar ficción. Bueno, no lo sé. Que yo dejé de tuve crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 y luego dejé de tenerlas, que puedo volver a tenerlas, pero bueno, entre otras cosas creo que dejé de tenerlas porque aprendí a perderle el miedo al miedo, eso es esencial. Es decir, todos tenemos que aprender a convivir con nuestra maleta de oscuridad. Cada uno tiene una maleta de oscuridad, que son sus propios miedos y muchas veces incapacitantes de todo tipo, y tienes que aprender a convivir con ella. Entonces aprendí a perderle el miedo al miedo. Yo creo que eso fue muy importante también para pasar los trastornos. Pero luego, con el tiempo, he pensado que también debió de tener mucho que ver el hecho de empezar a publicar. No ya a escribir, escribía ficción desde pequeña, pero no publicaba. Y publicaba periodismo desde los 19 años, pero eso no sirve, porque el periodismo es una palabra social, mientras que la novela es tu palabra íntima, son tus sueños, son tus... Entonces, cuando sueltas esa palabra íntima y hay gente que la acepta y que te dice, mira, esto que tú sientes, yo también lo siento, esto que te emociona, a mí también me emociona, es lo que te digo, hace eso que tiene que hacer la sociedad con la gente con trastorno mental, estirar la mano, agarrar la manguera del cosmonauta, la manguera rota y traerlo a tierra, ¿no? Entonces, que la gente acepte tu interior más vibrátil y más secreto, pues hace que vuelvas a coserte con los seres humanos. Hablas mucho de la senectud. ¿De la senectud? No, hablo del paso del tiempo, creo, más que de la senectud. ¿No hablas de la vejez? La vejez me importa en tanto en cuanto te va acercando a la muerte y en tanto en cuanto te va acercando al deterioro, la vejez extrema, claro, porque ahora estamos estupendos, se ha prolongado muchísimo la salud y la vida, pero si vives, yo tengo genes muy longevos, ¿no? Por parte de madre, sobre todo, mi madre se murió con 99 años, pero toda su familia también, ¿no? Y no me interesa nada porque si todos creemos que esa vejez no nos va a atrapar, el deterioro de la vejez, ¿no? Pero si vives lo suficiente siempre te atrapa y eso es lo que no me interesa. Por lo demás, la vejez como etapa de la vida, o sea, no me parece más que porque te acerca a la muerte y porque te acerca, si la prolongas demasiado, a la vejez deteriorada. Bueno, esto te lo decía también porque has contado en numerosas ocasiones que tú... gran parte de tu vida temiste la edad que hoy tienes. Pero sí, pero claro. lo temí porque pensaba entonces que estabas cerca de la muerte. Cuando yo tenía 20 años miraba por el rabillo, no por la vejez en sí, miraba por el rabillo del ojo a la gente con... Claro, 60. pero la vejez es la cercanía a la muerte. Esa es la cuestión, claro. Sí. No, pero no como edad en sí, sino, como te he dicho, como la cercanía de la muerte. Entonces, con 20 años miraba por el rabillo del ojo a la gente de 60 y me parecían mayorcísimos, pero no era eso lo que me importaba, sino que decía, Dios, fíjate ahí, con 60 años, y entran y salen y se van a una terraza a tomarse un vermut tan contentos y sonrientes. Si yo tuviera su edad, estaría con lo cerca que están de la muerte, ¿no? Pensaba, si yo tuviera su edad, estaría metida abajo de la cama aullando de miedo, ¿no? Y ahora tengo más edad que esa y no estoy metida debajo de la cama aullando de miedo. Algo he hecho bien, para aprender a soportar el paso del tiempo y para aprender a soportar la cercanía de la muerte, ¿no? Ahora tenía ataques de pánico desde los 16 hasta los 30, que estaba mucho más lejos de la muerte y ahora no tengo. ¿Y qué dirías que es lo que has hecho bien? Pues intentar primero salir del propio ombligo, pero existencialmente. O sea, en el peligro estar cuerda hay un punto ahí que creo que he llegado. Todos mis libros son un intento de perderle el miedo a la muerte y he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, y en el peligro estar cuerda he llegado más lejos que nunca, ¿no? Entonces, llegar a vivir y a morir en esa respiración común de los seres humanos, ¿no? Es decir, en esa vibración común de lo que somos todos. Entonces, cuanto más te sales de ti mismo, más te sales de la condena de tu muerte. Bueno, Rosa, me ha gustado Terminando mucho así de alegres, ¿no? charlar contigo. Bueno, no, tampoco. No, tampoco está mal, no, al contrario. Al revés, de hecho, tú has dado una visión bastante cierto. optimista, ¿no? Sí. Ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Ha sido un honor charlar contigo. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Y a cambiar de vida, tío. Vamos a ello.
Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.